físico. Como cada día les traemos algo interesante, el día de hoy hablaremos sobre la teoría clásica del siglo XVI con mi compañera Mariana. Los dejo con ella. Muchas gracias, Juanjo, por el espacio que me permites. Yo les presentaré la física clásica. La física clásica tuvo su auge en la época del Renacimiento, en el siglo XVI, a manos de Sir Isaac Newton, ya que también se le llama física newtoniana. En esta época se abandona la teoría geocéntrica y se adopta la teoría heliocéntrica de Nicolás Copérnico, la cual postula que los planetas giran alrededor del Sol. Asimismo, el desarrollo del telescopio, con Galileo Galilei y Kepler. ¿Por qué física newtoniana? Ya que él postula las leyes de Newton y se le denomina el padre de la física. La física también tiene ramas como la cinemática, mecánica clásica, hidrostática, termodinámica, ondas y óptica y el electromagnetismo. A continuación les dejaremos una cápsula sobre lo que es cada rama. Las ramas de la física son la termodinámica, óptica, el electromagnetismo, la cinemática, la mecánica y la hidrostática. La termodinámica es el estudio físico de la acción mecánica del calor y las restantes formas de energía. Por su parte, la óptica toma la luz como onda y explica algunos fenómenos que no se podrían explicar tomando la luz como un rayo. El electromagnetismo es la interacción que se establece entre los campos magnéticos y los campos eléctricos. La cinemática, por otro lado, trata el movimiento en sus condiciones de espacio y tiempo sin tener en cuenta las causas que lo producen. La mecánica es el movimiento y equilibrio de los cuerpos, así como las fuerzas que lo producen. Y la hidrostática, por último, es el estudio y el equilibrio de líquidos y gases. Muchas gracias, Mariana. Gracias a ti, Juan. Como podemos ver, mi compañera Mariana nos acaba de explicar un poco sobre la teoría clásica. A continuación, los dejo con mi compañero Jesús Emir, que nos hablará un poco sobre la teoría cuántica en el año 1900. Buenos días. La teoría cuántica es una de esas cosas que todo el mundo conoce, pero pocos pueden comprender. Por eso nos hemos dado la tarea de recabar la información suficiente para podérselos explicar. A continuación, nos pasaremos a la siguiente cláusula. La teoría cuántica es una teoría física basada en la utilización de conceptos de unidades cuánticas para describir las propiedades dinámicas de las partículas subatómicas y la interacción entre la materia y la radiación. Bajo esta premisa se ha construido que es uno de los pilares fundamentales de la física. Antes de la teoría cuántica, las leyes de cómo se comportaban los cuerpos en movimiento se basaban en la mecánica newtoniana. Sin embargo, a finales del siglo XIX se dieron importantes descubrimientos que explicaban mejor el mundo que nos rodea. Y como consecuencia de esto, se arrojaron más preguntas sobre el porqué de las cosas. El físico alemán Max Planck fue el primero en hablar sobre ella en 1900. Postuló que la materia solo puede emitir o absorber energía en pequeñas cantidades llamadas cuantos. Por otro lado, el físico Werner Heisenberg desarrolló el principio de la incertidumbre, que sería clave para entender mejor el mundo subatómico. Las ideas que sustentan la teoría cuántica surgieron pues como alternativa al tratar de explicar el comportamiento de sistemas en los que el aparato conceptual de la física clásica se mostraba insuficiente. Su marco de aplicación se limita casi exclusivamente a los niveles atómicos, subatómicos y nucleares, donde resulta totalmente impredecible. Pero también lo es en otros ámbitos, como la electrónica, en la física de nuevos materiales, en la física de altas energías, en el diseño de instrumentación médica, en la criptografía y en la computación cuántica, en la cosmología teórica del universo temprano. La teoría cuántica es una teoría netamente probabilista, describe las probabilidades de que un suceso dado acontezca en un momento determinado, sin especificar cuándo ocurrirá. A diferencia de lo que ocurre en la física clásica, en la teoría cuántica la probabilidad se posee un valor objetivo esencial y no se halla supeditada en el estado de conocimiento del sujeto, sino que en cierto modo lo determina
La teoría cuántica es uno de los pilares fundamentales de la física actual. Se trata de una teoría que reúne un formalismo matemático y conceptual. Recoge un conjunto de nuevas ideas introducidas a lo largo del primer tercio del siglo XX para dar explicación a procesos cuya comprensión se hallaba en conflicto con la concepción de la física vigente. Es decir, una serie de observaciones empíricas, cuya explicación no era abordable a través de los métodos existentes, propició la aparición de las nuevas ideas. Muchas gracias, Jesús. No es nada. Como podemos ver, nuestro compañero Jesús y nuestra compañera Mariana nos han dado dos temas muy interesantes, ¿no? Y pues, ¿qué les parece si los dejo con mi compañera Jessica, que nos va a hablar un poco sobre la teoría relativista en el siglo XX? Buenos días. La teoría de la relatividad es famosa por sus grandes descubrimientos, como el hecho de que los astronautas envejecen menos que nosotros los que vivimos aquí en la Tierra. La teoría de la relatividad fue creada por Albert Einstein en el siglo XX, publicada en 1905. Pero se han preguntado por qué Albert Einstein dedicó toda su vida a esta teoría. A continuación, les presentaré un reportaje de la vida y arte de Albert Einstein. Teoría de la relatividad. ¿Qué es la teoría de la relatividad? Incluye tanto la teoría de la relatividad espacial como la relatividad general. Estas son formuladas por Albert Einstein a principios del siglo XX, que pretendía resolver la incompatibilidad existente entre la mecánica newtoniana y el electromagnetismo. La teoría de la relatividad espacial, publicada en 1905, trata de la física del movimiento de los cuerpos en ausencia de fuerzas gravitatorias, en el que se hacían compatibles las ecuaciones de Maxwell, del electromagnetismo con una reformulación de las leyes de movimiento. La teoría de la relatividad general fue publicada en 1915. Es una teoría de la gravedad que reemplaza la gravedad newtoniana, aunque coincide numéricamente con ella en campos gravitatorios débiles y pequeñas velocidades. La teoría general reduce la teoría espacial en ausencia de campos gravitatorios. El 7 de marzo del 2010, la Academia Israelí de Ciencias exhibió públicamente los manuscritos originales de Einstein, redactados en 1905. El documento contiene 46 páginas de textos y fórmulas matemáticas escritas a mano y fue donado por Einstein en la Universidad de Brea. Los conceptos principales de la relatividad espacial es el supuesto básico de la teoría de la relatividad, es la localización de los sucesos físicos tanto en el tiempo como en el espacio, son relativos al estado de movimiento del observador. Así, la longitud de un objeto en movimiento, el instante en el que algo sucede, a diferencia de lo que sucede en la mecánica newtoniana, no son variancia más general que la de Lorentz, usada en la teoría de la relatividad especial. Además de esto, la teoría de la relatividad general propone que la propia geometría de espacio y tiempo sea afectada por la presencia de materia, de lo cual resulta una teoría relativista del campo gravitatorio. De hecho, la teoría de la relatividad general predice que el espacio-tiempo no será plano en presencia de materia y que la curvatura del espacio-tiempo será percibida como un campo gravitatorio. Einstein expresó el propósito de la teoría de la relatividad general para aplicar plenamente el programa de Hertzsprung. En conclusión, las modificaciones que la teoría de la relatividad introduce a las leyes de la física son numerosas, aunque en la vida práctica no resultan insignificantes. Las expresiones obtenidas por la teoría de la relatividad solo deben ser tenidas en cuenta cuando la velocidad se mueve en un sistema físico, alcanzando una fracción apreciable de la velocidad de la luz, lo que no ocurre casi nunca. Gracias a la teoría de la relatividad hemos conseguido, las personas, los científicos han conseguido hacer cosas impresionantes como hacer aterrizar un avión o el GPS, todos esos sistemas que ahora nos ayudan y que nosotros jamás pensamos tener con la física clásica y que gracias a la teoría de la relatividad ahora es posible. Absolutos y diferentes observadores en movimiento relativo entre sí diferían respecto a ellos. Las longitudes y los intervalos temporales en la relatividad y los relativos y no absolutos. La relatividad espacial, también llamada la teoría de la relatividad restringida, fue publicada por Einstein
en 1905 y describe la física del movimiento en el marco de un espacio-tiempo plano. Esta teoría describe correctamente el movimiento de los cuerpos, incluso a grandes velocidades, y sus interacciones electromagnéticas. Se usa básicamente para estudiar sistemas de referencias inerciales. Estas nos aplican a problemas astrofísicos donde el campo gravitatorio desempeña un papel importante. Tras la publicación del artículo de Einstein, la nueva teoría de la relatividad especial fue aceptada en unos pocos años por prácticamente la totalidad de los físicos y matemáticos. El espacio-tiempo es una variedad tetradimensional en la que se ensamblan de manera indisoluble las tres dimensiones espaciales y el tiempo. En el espacio-tiempo es una partícula que se representa mediante la línea del universo. La relatividad general fue publicada por Einstein en 1915. La teoría generaliza el principio de la relatividad de Einstein por un observador arbitrario. Esto implica que las ecuaciones de la teoría deben tener una forma de covariancia más general que la de Lorentz, usada en la teoría de la relatividad especial. Muchas gracias, Jessica. Es a ti, Juanjo. Vaya, nuestros compañeros nos han explicado muy bien. Y pues para terminar el día de hoy, traemos un tema un poco curioso con mi compañero Yomar. Y aquí viene. Juanjo, ¿Cómo estás, Yomar? bien, ¿y tú qué tal? También bien, qué bueno. ¿Qué nos traes preparado para el día de hoy? ¿Alguna vez te has preguntado o has escuchado teoría de la unificación o de las cuerdas? No, la verdad no. Precisamente para eso preparé esta cápsula. Vaya, veámoslo. Teoría de la unificación. Es aquella que juntaría las tres fuerzas. En lo que se refiere a la unificación de fuerzas, se puede decir que se ha tratado de hacer en la época de Newton. Surge la primera unificación de fuerza, la gravitación universal. Un tiempo después, todavía en la antigüedad, se creía que solo tres fuerzas había: la fuerza de la gravitación, la fuerza de electricidad y la fuerza del magnetismo. Pero luego de hacer experimentos se logró la primera unificación de la electricidad y el magnetismo con ayuda de Maxwell. Entonces, en el año 1860 se pensó que solo había dos fuerzas, hasta el siglo XX, donde se dio un conocimiento de la estructura microscópica de la materia y se identificó como la interacción débil y la interacción fuerte. Entonces, en lugar de dos fuerzas, había ya aparecido cuatro fuerzas: la gravitatoria, la electromagnética, la débil y la fuerte. Datos que no duró mucho tiempo, pues en los años 60 del siglo pasado, la teoría de Weinberg-Zaha, ganadora del premio Nobel por la unificación electrodébil, demostró, basado en experimentos, que la electromagnética y la débil son solo una fuerza. Por lo tanto, se quedaron reconocidas tres fuerzas: la gravitatoria, la electrodébil y la fuerte. Claro que son teoría que hoy en día, porque no se han podido demostrar en base a experimentos. Pero muchos físicos en la actualidad argumentan con algunas teorías que la fuerza fuerte es la misma que la electrodébil, esto sin poder demostrarlo con experimentos. Hasta que se logre demostrar esta hipótesis, se logrará una nueva unificación de los físicos que llamarían la gran unificación, y solo quedarían dos fuerzas, la gravitatoria y la electromagneto-fuerto-débil. Sería mejor tener un nombre más significado dado a que surgiera la unificación, ¿no cree? Vaya, Yomar, qué interesante. ¿Qué te puedo decir? La ciencia. Sí. Y bueno, pues con esto terminamos el programa del día de hoy. En nombre de mi compañera Jessica García, mi compañero Jesús Emir y mi compañera Mariana Velázquez, les damos las gracias por prestarnos su atención y que tengan un excelente fin de semana. Adiós.